es alcohólico. O sea, tienes consecuencias. Déjame ver la cicatriz. Vaya consecuencia, pero ahora no solo se bebe el alcohol, sino que también lo fuma. Los que se emborrachan de esta manera lo hacen de forma casera, creando vapor en las botellas con una bomba de aire. No pasa por el tracto digestivo, Escucha. va directamente a la sangre y al cerebro. Posesión y uso de estas máquinas es completamente ilegal. Prevenir e informar a Pero toda tú la estás gente. loco. Yo no tengo que probar para opinar. Yo soy una persona profesional que sé lo que hago. Me pongo a revisar las cámaras y me doy cuenta que la prostituta esta... No soy eso. Me doy cuenta que ella está teniendo relaciones con mi novio en mi propiedad. Vaya que te lo estás disfrutando, canto de zorra, prostituta barata con mi novio. Y han tenido de todo, sexo oral, Ave María, pero a todo lo que da. Y ella pudiera enfrentar cargos por Exhibicionismo exhibición lascivia. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La escritora norteamericana Ryan Eisler dijo: la conciencia es soluble en alcohol. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos directamente a recibir el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, mi esposo no tiene alcohol en la sangre, tiene sangre en el alcohol. Pero yo agarro la borrachera, pero sigo saludable. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mal. Bueno, por lo menos están de acuerdo en eso. Eso es un punto a favor. Karime, tú eres la demandante, estás demandando a Ricardo. Así es. Dime quién es Ricardo, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, Ricardo es mi esposo hace 5 años. Tenemos un hijo de 1 año y 8 meses. El punto es que él es alcohólico. No es cierto, vas a empezar. Pero ahora no solo se bebe el alcohol, sino que también lo fuma. Fuma alcohol gracias al imbécil de su hermano. No es ningún imbécil. Que ha llegado hace 3 meses a nuestra casa. Un momentito, ¿cómo que fuma alcohol? Fuma, inhala el alcohol por un invento de su hermano que llegó a nuestra casa hace 3 meses y nos ha la vida. Entonces, lo que yo ha venido a ayudarnos. Lo que yo vengo a demandar el día de hoy es que su hermano se vaya de nuestra casa. No tiene por qué salirse de la casa. ¿Desalojo del hermano o de lo contrario? Quiero el divorcio, la custodia total de mi hijo y la manutención. No estoy de acuerdo. Ok, ahora, sin embargo, yo escucho en tu demanda que en ningún momento me estás pidiendo un tratamiento para él de alcoholismo. Porque si es un hombre alcohólico, o sea, esa es la base de tu problema. Es que no soy ningún problema alcohólico, es que tu doctora. marido es alcohólico y hasta que él no elimine esa adicción que tiene al alcohol, tu matrimonio va a seguir mal. Lo que pasa es que, bueno, le voy a contar. Llevamos 5 años casados. Al principio, él era un bebedor social. Cuando empezamos a ser novios, todo iba muy bien. Salíamos a las reuniones con los amigos, bebía, era el alma de la fiesta, los chistes, pero esto se fue incrementando con el tiempo. Llegó un momento en el que si era el fútbol, si era miércoles, si era domingo, con cualquier pretexto, él ya bebía. Todo el tiempo. Como suele suceder con las adicciones. Así es. Esto se fue incrementando hasta que un día surgieron 2 cosas muy importantes, que esto es un parteaguas en nuestra vida. Porque la primera es que él estaba bebiendo en la sala de la casa y se quedó dormido con un vaso y prendió un cerillo. Quería prender un cigarro, estaba tan borracho
que se quedó dormido y se le cayó el alcohol y se empezó a incendiar su camisa. Entonces pero fue un accidente, tuvimos doctora, que correr ¿por qué le puede pasar? Sí, pero es un accidente que se pudo prevenir si tú no fueras un borracho y si controlaras tu adicción al alcohol. No se puede controlar en ese momento porque estaba tomando, doctora. Fue un accidente. ¿Dónde te quemaste? Aquí en el pecho, doctora. ¿Y tienes que marcar? ¿Se te quedó marcada? Sí, doctora. O sea, tienes consecuencias. Déjame ver la cicatriz. Vaya consecuencias. Pero tremenda cicatriz. O sea, no fue una quemadita cualquiera, ¿no? Te quemaste de verdad. Pues sí, sí me quemé. Continúa. ¿Qué más pasó? Otro suceso importante, que eso no se lo voy a perdonar, es que a los 3 meses que tenía mi bebé, ¿sí? Él lo tiró. Se le cayó mi hijo. Fue otro accidente, doctora. No fue intencional. A su irresponsabilidad y a su enfermedad, que no reconoce. Accidente, doctora, no fue Tenía un intencional. vaso en ya la llevo mano 2 accidentes, pero no ha sido con la intención. Señor, si usted consume una sustancia que lo embriaga, como es el alcohol, usted está tomando un acto voluntario, no fue un accidente. Usted pudo prevenir el accidente. ¿Me estás entendiendo? O sea, tú bebes alcohol, te emborrachas. No, la intención no tiene nada que ver con el descuido. Pero fue un accidente, vuelvo a insistir, doctora. Ah, Dios santo, dale, continúa. Ok, después de esto, hace 2 años falleció mi suegro. ¿Y qué tiene que ver mi papá con eso? Porque esto es hereditario. Su papá, ¿Cómo va a ser hereditario, su papá doctora? murió Explíquele. por cirrosis hepática. Entonces, él y su hermano tienen el mismo problema de alcoholismo. No, no es cierto, doctora. O sea, que el hermano también tiene el mismo problema. Por supuesto. No somos alcohólicos. ¿Por Ahora qué vino a vivir el hermano con ustedes? ¿Perdón? ¿Por qué ha venido a vivir el hermano con ustedes? Pues tú me estás pidiendo desalojar al hermano de él. Sí, él tiene 3 meses en nuestra casa. ¿Por qué vino a vivir Vino con a ustedes? apoyarnos económicamente, a ayudarnos. Nos quedamos sin empleo y él vino aparentemente a apoyarnos, pero ya se instaló y aparte viene con un invento de inhalar el alcohol. Ok, háblame de eso. Bueno, tienen 3 meses que están creando algo que la verdad yo he estado informándome a través de la web. ¿Qué se va a andar informando? Y he estado investigando en asociaciones y esto es un gran problema, ¿sí? Porque es algo que aparentemente es una moda, pero ahora en vez de consumir el alcohol, de tomarlo, lo inhalan. Es más práctico. Lo preparan con un hielo o una cosa así y lo inhalan. ¿Tú tienes evidencia de lo que me estás hablando? Por supuesto, doctora. Ok. Vamos a ver la evidencia. Vamos a ver la evidencia para yo entender un poco este concepto. Muéstrame el invento. Escuche nada más lo que Es un invento. Ok. Mira, chúpale. A ver, ten la cámara, a ver, déjale, doy un jalón. A ver, hijo, tápate. Vean nada más esa Y el niño en el medio de Mi todo. hijo ahí lo tapé, llorando. doctora, Y no lo dice estoy que no. hablando. Y tú inhalando eso con el niño en los Pero brazos. no, contaminando el espacio de esta niña. No es posible que no lo veas. No estoy jugando. Mira, tantito, que se ve de Pero doctora, no lo dejé Ok. solo, estaba conmigo. Hacemos un corto receso. A la vuelta tú respondes. No sé qué vas a poder responder aquí. Te lo juro. Es que no sé. No hice nada malo, Por favor, doctora. no se vayan. No estoy de acuerdo. Regresamos enseguida. Lo que pasa aquí es que con menos cantidad la persona va a ver los efectos del alcohol. Sería muy difícil medir la cantidad de alcohol con los métodos que tenemos hoy en día. Los métodos que usan la policía normalmente para determinar si una persona está embriagada no funcionarían porque no saldría en la sangre. ¡Caso cerrado!